Saludos, vamos a ver hoy ángulos de referencia y ángulos coterminales. Primero vamos a empezar por los ángulos de referencia. Son estos cuatro casitos que tenemos aquí en la parte roja. Entonces vamos a ver qué es un ángulo de referencia. Nosotros podemos graficar cualquier ángulo. Digamos, si tenemos el plano cartesiano podemos medir con el transportador 45 grados. Esto estaría en el primer cuadrante. Acuérdense que este es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Sí? Aquí tenemos los cuadrantes y el ángulo puede estar ubicado en cualquier lado de esos cuatro cuadrantes. Si el ángulo llegara a estar en el primer grado, el negro significa que está en el primer grado, o sea, medimos cualquier ángulo de ejemplo 45 grados, este quedaría en el primer cuadrante. Si medimos uno de, por ejemplo, 120, entonces 120 mediría acá, el negro. Si medimos uno, por ejemplo, de 220, serían 180 y 220. Si medimos uno, por ejemplo, de 330, entonces serían 270 hasta 330. O sea, todo esto que está aquí hasta donde termina el ángulo. Esos serían nuestros ángulos. Pero el ángulo de referencia es el ángulo que forma con el eje X. Es decir, si yo tengo un ángulo acá, el ángulo de referencia va a ser el mismo. Es decir, si yo tengo un ángulo de 30 grados, entonces cuando yo lo grafique, digamos yo mido acá 30 grados, ese es el ángulo para nosotros va a ser 30 grados, y también si queda en el primer cuadrante, va a ser, el ángulo de referencia va a ser el mismo, 30 grados. Por eso aquí la fórmula dice que si está en el primer cuadrante, entonces el ángulo de referencia es el mismo ángulo que tenemos, listo. Si tenemos un ángulo que está en el segundo cuadrante, digamos escojamos cualquiera, por ejemplo un ángulo de 120 grados. Entonces yo con el transportador miro acá, 120 grados, quiere decir que nuestro ángulo es de 120 grados. O sea que el ángulo de referencia me dice aquí la fórmula, para encontrar el ángulo de referencia entonces coja 180 y réstele el ángulo que usted tiene. Eso me va a dar en este caso 60. Quiere decir que el ángulo de referencia para nosotros es de 60 grados. O sea, este pedazo que queda acá. Ese es el ángulo de referencia porque es el que forma el ángulo que tenemos, y el ángulo que forma con el eje X es este. Ese es el ángulo de referencia. Vamos con un ángulo que estuviera en el tercer cuadrante. Digamos que es un ángulo como, digamos acá 180 de 200. Un ángulo de 200 grados. ¿Cuál es el ángulo de referencia para 200 grados? Entonces es como si yo cogiera aquí y desde el 0 midiera 200 grados, que es el que me están dando, y me están preguntando cuál es el ángulo de referencia, que es este de acá, el que forma con el eje X. Entonces le dice la fórmula, si está en el tercer cuadrante, entonces coja el ángulo que usted tiene, o sea 200 grados, y réstele 180. Eso me va a dar 20 grados. Quiere decir que si yo tengo un ángulo de 200 grados, el ángulo de referencia, que es este pedacito de acá, va a querer medir o mide 20 grados. ¿Sí? Ya lo encontré ahí con la fórmula. Ahora vamos para un ángulo que estuviera en el cuarto cuadrante. Entonces un ángulo, por ejemplo, como 320 grados. 320 grados. Ese es el ángulo que me dan. Entonces yo cojo desde 0, con el transportador mido hasta 320 grados, vamos a hacer de cuenta que esto mide aquí 320 grados, y quiero averiguar cuál es el ángulo de referencia, o sea, el que forma donde yo tengo con el eje X, este ángulo de referencia. Entonces dice la fórmula, si está en el cuarto cuadrante, esto es 320, ¿no? Si está en el cuarto cuadrante, entonces su ángulo de referencia es igual a 360 menos el ángulo que le dieron, que en este caso es 320. Esto me daría 40 grados. Quiere decir que mi ángulo de referencia es 40 grados. O sea, si yo tengo aquí 320, mi ángulo de referencia, que es el pedacito que está acá, me va a equivaler a 40 grados. Eso es un ángulo de referencia, ¿listo? Un ángulo de referencia es el que está formando con el eje X. No importa en el cuadrante que yo esté. Aquí están las cuatro formulitas. Si el ángulo llegara a ser negativo, no está acá, y está en la actividad, entonces digamos que tenemos menos 50 grados. Entonces nosotros tenemos el plano cartesiano,
medimos menos 50 iría hacia abajo, menos 50. Aquí sería menos 50 grados. Pero a mí me están diciendo que el ángulo de referencia es el mismo que se forma con el eje X. O sea que en este caso sería muy fácil, porque el ángulo de menos 50, que es el ángulo que me dieron, el ángulo de referencia es 50. Simplemente lo volví positivo porque quedó acá. ¿Listo? Ahora, supongamos que el ángulo que me dan es menos 120 grados. Entonces digamos que aquí va, yo mido con el transportador y me llega como por acá, menos 120 grados. O sea que aquí estaría el ángulo de referencia que yo estoy buscando. Pues como de aquí a acá hay 180, pues le resto este 120. Y me da el ángulo de referencia acá, que sería de 60. Entonces el ángulo de referencia lo vamos a tomar siempre como positivo, ¿ok? Bien. Hagamos otro ejemplo. Digamos que el ángulo que me dan es menos 210 grados. Entonces yo mido desde acá. Como es menos, va aquí 180, 190, 200, 210, digamos. Acá está el ángulo. Desde acá hasta acá habrían menos 200, menos 210. El ángulo de referencia sería este pedacito que está acá. Este pedacito que está acá. Entonces sería 180 para encontrar el ángulo que está acá, que es el de referencia, voy a coger el ángulo que me dieron, ¿sí? El ángulo que me dieron, y le voy a sumar 180, menos 210 más 180, eso me daría 30. 30, positivo. Luego, como el ángulo que estamos tomando es el de referencia, lo convierto positivo, no importa. Ahí queda 30 grados de acá a acá. Esos son los ángulos de referencia si fueran negativos. ¿Listo? Entonces ahí ya saben, si no entendieron, pues repiten el video y ubican los ángulos que les doy. Acuérdense que el ángulo de referencia son estos 4 casitos, y si son negativos, como los que acabamos de hacer. Ahora pasamos allí a ver qué son los ángulos coterminales. Entonces, ¿qué es un ángulo coterminal? El ángulo coterminal es básicamente un ángulo que termina en el mismo lugar que el que me están dando. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el ángulo de 30 grados. Si yo le doy otra vuelta, sería como si yo le sumara 360 grados. O sea, yo tengo aquí el plano cartesiano, me están diciendo que acá hay 30 grados, y si yo estuviera aquí parado y le doy una vuelta entera, serían 360. O sea, si yo cojo 30 más esos 360 de la vuelta que le di, me da 390. Entonces, 30 grados es lo mismo, porque es coterminal, a 390. Es decir, si yo le saco la función seno a 30, me va a dar lo mismo que si yo le saco la función seno a 390. Y si quisiera darle otra vuelta más, pues acá, como aquí yo ya sé que van 390 y le sumo otra vuelta, sería como si tuviera 390 grados más otros 360 grados, que en este caso es 750 grados. Quiere decir que 30 grados es lo mismo que 390, o es lo mismo que 750. Y así podría hacerlo con muchas vueltas. Esos son los ángulos coterminales, es decir, que terminan en el mismo sitio. Puedo hacer infinidad de vueltas y sacar infinidad de ángulos coterminales de un solo ángulo. Bien. Ahora vamos a explicar una cosa que hay en la actividad, en donde dicen que le dan en una X, que es la coordenada X, digamos en este caso es 2, y le dan una distancia llamada radio, que en este caso es 3. Entonces simplemente lo que van a hacer es lo siguiente: tienen el plano cartesiano, ubican la coordenada en X, porque le están diciendo que en X ubican 2, 1 y 2, y le están diciendo que hay una coordenada que pasa por acá en Y, no sabemos dónde, por eso la hago así completa, pero que mide 3, o sea, que del centro, porque es el radio, a algún punto mide 3. Entonces, si ustedes observan detalladamente, acá tenemos un triángulo, el 3, el 2 que me dieron acá, y me hace falta hallar esto. ¿Listo? Entonces,
¿Cómo hallo yo esa coordenada que me hace falta para encontrar? Porque en este momento tengo una coordenada que es 2 y no sé la otra. La otra es la que hallo acá, el cateto, o sea, y, la altura de este triángulo. Entonces, muy fácil, con Pitágoras. Entonces, acuérdense que para encontrar un cateto hay que hacer la fórmula de Pitágoras de esta manera. Entonces, la hipotenusa, que en este caso es 3 al cuadrado, la hipotenusa, el cateto, que en este caso es 2 al cuadrado, la raíz, aquí me daría 9, y aquí me daría 4, eso me daría raíz de 5. Quiere decir que esto mide raíz de 5. O sea que la coordenada que me falta es raíz de 5. Entonces, detallen muy bien. Me dan X, me dan la distancia. X es el punto que yo tengo acá, y D es la distancia del centro a esa línea que pasa acá, a ese 3. ¿Por qué? Porque me están diciendo que ese es el radio. ¿El radio de qué? De una circunferencia que tiene acá un punto P, que es 2 y que es raíz de 5 acá. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Listo. Digamos que me lo dan negativo. Me dicen X es menos 3 y D, la distancia es 6. Entonces, lo primero que hago es el plano, ubico ese X menos 3, que en este caso es 1, 2 y 3, menos 3 es acá. Por aquí me dicen que va a pasar el radio, entonces X6, entonces yo trazo de acá, de cualquier punto de acá, trazo aquí al centro con 6. Entonces ya tengo que la hipotenusa mide 6, que esto de acá, como es negativo, pero no importa porque las distancias son positivas, entonces la voy a poner positivo. Entonces ya tengo un triángulo que tiene un cateto 3, una hipotenusa 6. Para encontrar este de acá, entonces utilizo Pitágoras. Cateto es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Hipotenusa, que es 6, al cuadrado, menos cateto, que es 3, al cuadrado. Esto sería 36, esto sería 9, esto menos esto sería 27, raíz de 27. Entonces, la raíz de 27 es lo que mide de aquí hasta acá. Raíz de 27. Quiere decir que la coordenada de este punto es 3 o menos 3 en este caso, porque es la coordenada menos 3. Y de altura, como si es positiva, porque está en el eje positivo, entonces es raíz de 27. Si quieren lo sacan como la calculadora y dan un decimal ahí. Y ahí tienen ya la coordenada. Así se hace ese tipo de ejercicios. Bueno, así es el segundo punto, se trata de eso. El primer punto se dice localizar los siguientes puntos en un sistema de coordenadas rectangulares y encontrar el valor de la distancia. Entonces ese es más sencillo todavía. Para esto que voy a explicar es para desarrollar el primer punto. Entonces me dan una pareja ordenada. En este caso utilicemos uno difícil de una vez, el SR. Menos 2, es un ejemplo parecido a uno de acá, y aquí raíz de 2. Me dan esa coordenada y me dicen que halle la distancia. Pues simplemente es tener un cateto, otro cateto y allá la hipotenusa. La distancia es la hipotenusa. Entonces hipotenusa, la fórmula entonces es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este caso sería menos 2, entre paréntesis, ¿no? Porque es menos 2 al cuadrado. Más, entre paréntesis, raíz de 2 al cuadrado y la raíz. Esto me daría 4 positivo, porque menos por menos es más. Y estas raíces se van, me queda 2. Aquí me quedaría raíz de 6. Quiere decir que D, o sea, la distancia, es raíz de 6. Aquí lo que me están pidiendo en el primer punto, en pocas palabras, es hallar la hipotenusa. Y en el segundo punto es hacer lo que hicimos anteriormente. En el tercer punto me dicen, halle los ángulos de referencia de los siguientes ángulos, que fue lo que hicimos al principio, hallar un ángulo de referencia. Y abajo me dicen, encuentre el valor de la función utilizando un ángulo coterminal. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, hagamos el primero, seno de 405. Este es para el cuarto punto. Entonces me dicen, me dan seno de 405. Entonces yo ya sé que el ángulo coterminal son como vueltas de un mismo ángulo, ¿no? 360 es la vuelta. Entonces yo voy a coger el número que me dan ahí, 405,
y le voy a restar 360. Me da 45. Quiere decir que seno de 405 es lo mismo que tener seno de 45 grados, porque le resté los 360 de una vuelta, entonces me quedó este. Y a este sí le saco la función, entonces seno de 45 igual 0.70. Ya tengo el seno de 45. Entonces seno de 45 es igual a esto que me dio acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Coger el ángulo que me dan, restarle 360 hasta que me dé un ángulo menor de 360 y ahí sí le saco la función con la calculadora. Eso es lo que me están pidiendo en el cuarto punto. Como siempre, espero que hayan entendido y nos vemos en el próximo. Hasta luego.